Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al 10º Ecopodcast. Como siempre, antes de nada decir que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre aquí a mi lado, Jacobo Feijó. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vamos a empezar el 10º episodio ya, ¿no? Así es. Y este va a ser un recopilatorio de todo lo que hemos estado hablando sobre cambio climático. Efectivamente. Vale, vamos a dar un repasillo. Un repasillo a cada uno de los episodios de este tema. ¿Y por dónde planteas empezar, Jacobo? Bueno, pues yo creo que de todo lo que hemos hablado en estos podcasts sobre el cambio climático, una de las conclusiones que podríamos sacar es que estamos frente a un problema importante, pero un problema que en principio debíamos de ser capaces de controlar, ¿no? A nivel global, porque tenemos los conocimientos adecuados para saber cómo funcionan los ecosistemas y los grandes ciclos de los nutrientes y la regulación climática a través de la biosfera y a través de factores cósmicos, y todo eso tenemos que ser capaces de integrarlo, llevarlo también a la agricultura, porque la agricultura y la ganadería colaboren en este combate climático, ¿no? Y en mimetizar un poco el funcionamiento del ecosistema global, pues desde la agricultura y la ganadería, y contribuir a producir alimentos para los 8.000 millones de personas y los 80 millones más que vamos a ser el año que viene en el mundo, de forma que no estemos perjudicando el ecosistema global y todos los sistemas de la biosfera que tiene de regulación climática, ¿no? Sin entrar en el debate de si existe cambio climático o no, porque hay una parte de la población que sí que apoya, ¿no?, que el cambio climático existe, hay otra parte que no. Sin entrar en esto, al final todo se basa en hacer de nuestros medios de producción de alimentos y de materias primas lo más sostenibles y ecológicas posibles. Efectivamente. Y bueno, cambio climático hay porque siempre existió. Pero bueno, que para aquellos que piensen que no, puedes decirles, mira, pero al final sí, tampoco se trata, aunque no lo haya, sí, mira, hay que producir, hay que ser, no, con nuestro conocimiento, hay que ser eficientes. Hay que ser eficientes, hay que respetar los ecosistemas porque dependemos de ellos. Y bueno, solo pensar en cuando acabó la pequeña edad de hielo, 3 personas que vivieran 100 años y hubieran muerto una detrás de otra, con eso llegaríamos al año 1723, cuando todavía se helaba el Támesis en esa pequeña edad de hielo que terminó, que estuvo ahí al final de al final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, que llegó hasta eso, hasta la Ilustración. Es decir, que los cambios climáticos existen, están ahí, van variando cíclicamente. Unos tienen unas causas perfectamente naturales y otras, como es el caso del aumento de concentración de los gases de efecto invernadero, empezamos a influir los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, de la revolución industrial, que es cuando se acusó, ¿no?, como si fuera la gráfica, ¿no?, pues la línea subió más rápidamente que estaba subiendo de concentración de CO2, y especialmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el boom de la industrialización se globalizó, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, por sintetizar, el clima va a depender estuvimos viendo, de una serie de factores que son cósmicos y otros más biológicos, ligados a la biosfera. Entre los factores cósmicos son los que no podemos influir, lógicamente. Por ahora igual, porque quién sabe en un futuro, ¿no? Porque tienes ahí apuntado distancia de la Tierra al Sol. Claro. Oye, pues quién sabe si algún día mejor que no. Elon Musk desarrolla algún sistema, ¿no?, de propulsor, que pones uno por la zona más norte, otra más sur, y mover el planeta un poquito para afuera. Y nos mueve el planeta para afuera. ¿Quién sabe? Esa es la distancia de la Tierra al Sol, que es una de las claves de que pueda existir agua líquida, una de las claves de que haya vida en el planeta Tierra. La inclinación del eje de la Tierra, que va cambiando lentamente, y de hecho cuando cambia
disminuye de 23 grados, son 23 grados 27 minutos, estamos en una fase de que está disminuyendo y nos va a llevar a una, sí o sí, a una nueva periodo glacial en unos 3.800 años, calculan los científicos, porque siempre que disminuye de 23 grados, históricamente, analizando, hemos entrado en épocas glaciales, o sea que vamos a 3.000 años vistas a un enfriamiento serio. La insolación, la cantidad de radiación solar que recibe el planeta, que depende de lo que emite el Sol, el equilibrio que ejerce la Luna sobre la estabilidad del eje terrestre, la evaporación de agua, todo eso son factores, digamos, sobre los que poco se puede influir, ¿no? Irregular. Todo eso hace que el hecho de que el planeta sea una bola inclinada con eje de inclinación respecto al Sol, haya un calentamiento diferencial de los trópicos y las zonas polares, todo eso hace que haya una circulación atmosférica, la fuerza de Coriolis por la rotación de la Tierra mayores, que hace que se formen las borrascas. Eso va a seguir con cambio climático o sin él. Otra cosa es, va a seguir habiendo borrascas extratropicales, va a seguir habiendo anticiclones, va a seguir habiendo frentes atmosféricos, va a seguir habiendo pues, la célula de Halley en los trópicos van a seguir siendo lluviosos por todas estas razones cósmicas. Y después están ya los factores de la biosfera, de Gaia, que hemos también explicado, que eso sí son factores del clima que están regulados por la vida, por el conjunto de organismos, los macro y microorganismos, sobre todo las plantas y los microorganismos, las plantas tanto de los ecosistemas terrestres como las algas marinas. Y ahí veíamos cómo la biosfera es capaz de regular la concentración de CO2 de la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, junto con el vapor de agua. Ahí veíamos cómo incluso la formación de nubes está regulada por la vida, como las algas marinas no llega con que baje la temperatura para que se condense el agua, para formar las nubes. Veíamos que hacían falta unos núcleos de condensación, unas partículas que flotan en la atmósfera donde se van pegando por fuerzas electrostáticas las gotitas de agua para formar las nubes. Cómo esas partículas las forman fundamentalmente las microalgas marinas, emitiendo compuestos de azufre en el mar, el famoso dimetilsulfuro. Veíamos también cómo la propia vida regula la salinidad del mar, como cuando se incrementa pues a lo mejor el silicio, o pues se reproducen las algas, las microalgas que utilizan ese silicio para sus caparazones, lo inmovilizan y al morir de forma ya insoluble van al fondo marino y retiran ese silicio de la solución marina. Lo mismo el calcio, si fuera el calcio, pues las algas que utilizan el calcio harían esa regulación. Estuvimos viendo también cómo los propios sedimentos marinos, de alguna manera, cuando hay un exceso de CO2, la propia vida se encarga de crear más erosión sobre la tierra y que haya más compuestos que llegan al mar, que reaccionan con el CO2 y lo retiran de formas insolubles. Es decir, vimos como la biosfera es un auténtico factor activo de regulación climática, y de ahí hacíamos aquella reflexión de que si los ecosistemas son capaces de ejercer esta fuerte regulación sobre el clima, sobre los factores cósmicos que decíamos antes, de ahí la importancia de conservar, de entender cómo funcionan todos estos ciclos de regulación, cómo están relacionados, y la importancia de conservar mayormente los ecosistemas para que sigan ejerciendo ese trabajo de regulación climática, y cómo desde la agricultura y la ganadería tenemos que ser cuando utilicemos los recursos naturales, mimetizar ese funcionamiento como si fueran los ecosistemas para que ejerzan una función equivalente en la regulación climática, ¿no? Muy bien. Al final no deja de ser esto todo de la biosfera, es como si fuera todo un cuerpo, ¿no? Y todos los organismos que viven en ese cuerpo para, pues eso, los pulmones, los riñones, ¿no? Todo esto, ¿no? Exactamente, es una analogía muy adecuada que suelen usar los científicos que se ocupan del estudio de Gaia, que al final Gaia es el nombre poético que se le pone un poco a todo este gran sistema cibernético de regulación del clima a partir de la convergencia de los ecosistemas y de los seres vivos. Hay una especie de fisiología del planeta, ¿no? de regulación, igual que el cuerpo humano tiene que tener una determinada temperatura,
y regularla si haces actividad, si no, si comes más y menos, si hace más calor, el sudor, la respiración, igual que el cuerpo humano tiene que controlar la concentración de glucosa y de sal en la sangre, etcétera, pues el planeta tiene que hacer lo mismo para mantener unas condiciones que sean adecuadas para la vida. Y la biosfera, ese conjunto de ecosistemas, tienen que trabajar de alguna forma coordinadamente para que así sea, ¿no? No entendemos todavía muy bien cómo es todo esto, pero sí ya sabemos que esos sistemas están ahí funcionando, que tenemos que respetarlos y entenderlos cada vez más. Bueno, al final entonces nos podemos quedar con que el cambio climático depende un poco de dos factores, ¿no? Cósmicos, por un lado, que no se puede hacer nada, son... Bueno, sí, factores fijos, pues factores, eso es. Y luego ya los, ¿cómo decía? Factores cósmicos y factores... De la biosfera. Factores de la biosfera, vale. Gaia, en este caso. Muy bien, vale. Factores biológicos y que tienen que ver con toda esta interacción de los seres vivos. Vale. Siguiente punto. El punto de las emisiones, ¿no? Claro. ¿Sería dentro de estos factores de la biosfera? Sí, es decir, las emisiones es lo que estamos cambiando los seres humanos con nuestra actividad, la concentración de gases de efecto invernadero, que son aquellos que son capaces de capturar el calor. El aire es transparente prácticamente a la radiación solar, por eso el aire no se calienta con el sol normalmente, se calienta cerca de la Tierra, porque la Tierra y el agua sí se calientan con la radiación solar, interaccionan las moléculas, captan esa energía del sol y la devuelven en una longitud de onda más larga, y ahí ya es capturada por el aire. Por eso digamos que siempre es más cálido el aire a nivel del suelo que una alta montaña, que siempre hace frío, ¿no? Porque hay un espesor menor de la atmósfera y entonces, uno de los gases de efecto invernadero que controla esta temperatura, la Tierra devuelve al espacio la misma energía que recibe del Sol, por eso en principio ni se calienta ni se enfría, tiene una temperatura media constante, pero la temperatura a la que se devuelve esa energía al espacio es la que nos marca el clima, ¿no? Vale. Y entonces aumentar el CO2 como consecuencia de la combustión del carbón, del gas, del petróleo, de esos combustibles fósiles, aumenta esa capacidad de la atmósfera de retener energía calorífica y aumenta la temperatura. A partir de ahí, lo que sí son hechos científicos, que lo hemos explicado en los podcasts, todo el CO2 que se está emitiendo en estas combustiones no está apareciendo en la atmósfera. Hay sumideros de CO2. Entonces no está habiendo el calentamiento que se esperaba y que se predecían en principio los primeros modelos de los científicos. Está siendo más lento. ¿Por qué? Porque el CO2 de estas combustiones, ya digo, nos dicen los científicos que prácticamente la mitad sí está yendo a la atmósfera, pero la otra mitad queda retenida. Queda ¿no? retenida. Vale, ¿y dónde queda retenida? Queda retenida, nos dicen que en el océano, en las grandes masas de agua, y de forma disuelta, y de ahí además el CO2 no se va a quedar disuelto, va a reaccionar, se va a convertir en ion carbonato. Y después todo indica que Gaia, este sistema de la biosfera de regulación, está haciendo su parte y se está capturando más carbono en la biomasa, tanto en las plantas. Lo que aumenta la temperatura, ¿qué sería? ¿El que queda retenido o el que...? El que queda en la atmósfera, disuelto en la atmósfera. Ese es el que calienta. Sí. Vale. Venimos de unas 350 partes por millón en la atmósfera al principio del siglo XX y estamos ya prácticamente en 420 y subiendo. Y si hubiera, por ejemplo, en vez de 310, 150, si bajara la concentración, ¿qué pasaría? En principio bajaría la temperatura global. Vale. Se retendría menos calor en la atmósfera, tendría menos capacidad de capturar energía radiante saliente y bajaría la temperatura global del planeta como su conjunto. Y veníamos de 310, dijiste. 350, sí, 280 incluso se habla antes del siglo XIX y ahora estamos en 420. O sea, vale. Sí a raíz de la revolución industrial y todo lo que hablábamos, la quema de combustibles fósiles vale. Subió, pero aún así la mitad de lo que tenía que estar están funcionando los sistemas de porque regulación. Se contaba igual que en vez de 420 fueran 540. Exactamente, vale. exactamente. Vale. Y sin embargo, pues
es una buena noticia, claro, que nos debe de, no de que bajemos la guardia, pero sí de tranquilizar en el sentido de la biosfera está reaccionando y vamos a utilizar estas ventanas de oportunidad para... Son como los anticuerpos de Gaia, ¿no? Están ahí Sí, trabajando. están trabajando y Vale. son bucles cibernéticos de regulación que reciben una señal de que el CO2 tiende a aumentar y la biosfera se pone a trabajar para llevarlo a un nivel inferior, Vale. para capturar ese carbono. Entonces, una pregunta. Entonces, claro, hay sumideros de carbono, ¿no? Por ejemplo, la corteza de los árboles. Sí. Se retiene en el duramen o, bueno, en el tronco del árbol se retiene CO2. Vale. Si quemas ese árbol, ¿se libera la misma cantidad de CO2 retenido? ¿Se pierde alguna? Se liberan. Si un árbol retiene, por ejemplo, imagínate, por ponerlo un número redondo, 100 ppm de CO2, retiene 100. ¿Quemas ese árbol, se liberan 100 o se liberan 80 o se libera más? Se liberan 100. Se liberan los 100 que tiene. Sí. Lo que se está almacenando muy probablemente es en los fondos marinos, mucho CO2 que va precipitando. Primero se disuelve en el agua del mar, después se convierte en un ion, ya no está en forma de CO2, ya está en forma de carbonato, y ese carbonato puede ser capturado por iones, sobre todo metálicos, de calcio, de sodio, de potasio, de la erosión de los silicatos sobre la Tierra, que aumenta con la actividad biológica, porque los silicatos del suelo se erosionan más si hay más CO2 disuelto, si las raíces respiran más y aumenta la concentración de CO2 en el interior de la Tierra, hay más erosión de silicatos. Esos iones que se liberan van hacia el mar, son capturados con el ion carbonato, que en principio es ese CO2 disuelto en el agua, pero que reaccionó con el agua por hidrólisis, pasó a carbonato y precipita y se deposita en el fondo. Es decir, empiezan a funcionar ciclos, al final biológicos, que de alguna forma son los microorganismos que lo regulan, que ya tienden a retirar este exceso de carbono. Y lo que está retenido en los tejidos que mueren o que se queman, eso funciona en un circuito cerrado. Retienen la atmósfera, devuelven a la atmósfera. Retienen en los tejidos y al morir descomponerse vuelve a la atmósfera. Funciona en un circuito cerrado. Pero si tú tienes un gran stock tienes más madera, digamos, más troncos, sí, ahora mismo, o más algas en los océanos, reteniendo CO2, pues ese no está en la atmósfera de momento. Pues en vez de tener un 80-20%, tendrás un 70-30% permanentemente. Después ese 30% recirculará. Pero de momento tienes capturado un stock mayor que tenía que estar en la atmósfera y no está. Está fuera de la atmósfera, no te está produciendo ese efecto de calentamiento. Vale. Pasa que es eso, al final, yo como individuo, ¿no? Yo poco puedo intervenir en el océano para que capture más CO2. O sea, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, imagínate yo si fuera un terrateniente, tuviera 150 hectáreas, supongo que si plantara todas esas hectáreas para generar o para crear sumideros de carbono, sí que, no sé, bueno, al final sería mi pequeña gotita, ¿no?, de colaboración en esto. Sí, de todas maneras, el tema marino lo que tenemos que hacer es no contaminarlo. Por ejemplo, no contaminar el mar para que las algas se puedan reproducir y capturar ese CO2. No tenemos que destruir, digamos, los ecosistemas que están funcionando para que puedan tener ese funcionamiento. Es un poco la idea. Y después también se ve que se está capturando también CO2 en el suelo, ¿no? Cada vez hay más. En los ecosistemas naturales parece que hay una tendencia a que aumente el humus, la materia orgánica que normalmente no se ve porque está en el suelo, pero que una parte es carbono capturado. Ahí también está funcionando el efecto del sumidero. Vale. Y ahora vamos con la parte de la agricultura, ¿no? ¿Cómo interviene la agricultura en el cambio climático? Sería. Sí, eso también lo estuvimos viendo y repasando un poco lo que hemos dicho. En primer lugar, tendríamos que reivindicar que no se puede hacer, como se hace muchas veces, esa comparación del metabolismo, sobre todo en los animales, compararlo con las emisiones de CO2 de combustibles fósiles. Que es un clásico, ¿no? Al final, lo que se habla de las vacas y los coches. Efectivamente. Vale. ¿Por qué? Porque las emisiones metabólicas funcionan en circuito cerrado. Una vaca... A mí sí. me parece un poco, ahora que lo estaba pensando, como esto que se dice, ¿no? De el que fuma y el otro que le dice si no fumases,
ahorrarías mucho dinero, tendrías un Ferrari. Entonces el que fuma le dice, ¿y el tuyo dónde está? ¿No? Es un poco eso. Un poco, sí, efectivamente. ¿Qué pasa con la emisión metabólica? Pasa que una vaca, por ejemplo, que un ser humano, pongamos un ser humano, nosotros estamos respirando y estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, eso es indudable, CO2 más agua. Hay una combustión en los pulmones del oxígeno que respiramos y para tener energía de la glucosa, de los alimentos, etc., se está generando lo que expiramos, CO2 más agua. Ahora bien, ¿ese CO2 incrementa la cantidad neta de carbono de la atmósfera? No, porque nosotros el CO2 que estamos respirando como seres humanos viene de un alimento que hemos comido que al final salió de una planta. Y si no salió de una planta, salió de un animal que se comió la planta. Es decir, la planta con la fotosíntesis quitó un carbono de la atmósfera, nosotros nos hemos comido esa planta y nuestros pulmones devuelven ese CO2. Funciona en circuito cerrado. Y lo mismo si serían emisiones netas. Cero, ¿no? Serían emisiones netas cero. Vale. Porque lo que emitimos lo hemos sacado previamente. Si metemos una vaca en un filete, pues sería lo mismo. Nosotros comemos el filete y emitimos ese CO2, pero la vaca comió de una planta que quitó de la atmósfera. Es un circuito superficial al final. Cerrado, es un circuito cerrado. Y ahora a ver si no entramos aquí mucho en debate, pero si aumentas la carga ganadera a nivel mundial o aumentas el número de individuos humanos o el número de animales, claro, ahí ya capturas más. Sigue siendo y cero. Echas más, ¿no? Sigue siendo cero. Sigue siendo cero. Comeremos más para alimentarnos, pero comeremos unas plantas que necesariamente han sacado ese carbono de la atmósfera. En el balance, en la cantidad, va a ser cero el balance. Lo que entra es igual a lo que sale, exactamente igual. No pasa eso con los combustibles fósiles. Si utilizamos un camión y está quemando gasolina o gasoil, eso era un carbono que estaba metido bajo tierra en un pozo petrolífero y no estaba en la atmósfera. En cuanto lo combustionamos en el motor, incorporas más carbono pasa a ser al CO2 ciclo. Y tenemos un CO2, una molécula de CO2 que no estaba en la atmósfera, con lo cual no estaba capturando calor, no estaba generando efecto invernadero. Ahora sí tenemos una molécula adicional. Esas son las que incrementan la cantidad neta. Por eso es injusto equiparar las emisiones de metabolismo animal con las de los motores de explosión. Vale. ¿Y qué pasaría con el metano? El metano no se puede acumular en la atmósfera. ¿Por qué? Porque reacciona con el oxígeno del aire y es lo que se llama la combustión fría, que se suele dar en la estratosfera, y se convierte en CO2 más agua. Es decir, el metano se va a convertir en CO2 a lo largo del tiempo, unos 14 años. Un metano que emitamos ahora va a estar ejerciendo un efecto invernadero importante, esa molécula, mientras está en la atmósfera, pero en unos 14 años desaparece, se reacciona con el oxígeno del aire y se transforma en CO2. Es decir, no se puede acumular, puede estar momentáneamente. Entonces, el metano que produce los animales rumiantes en su metabolismo tiene un efecto a corto plazo, esos 14 años. Es muy volátil, ¿no? Por decirlo así. Es muy volátil y no incrementa la cantidad neta de carbonos. Es una forma transitoria que tiene el carbono de estar en la atmósfera y va a pasar a ser CO2. Ese CO2 va a la planta, como decíamos antes, el rumiante lo come, momentáneamente lo emite como metano, pero en 14 años vuelve a ser CO2, con lo cual, efecto neto como CO2 no incorpora. Al final esto un químico lo saca fácil, ¿no? Porque digo, es una fórmula química muy básica, ¿o no? Totalmente básica. Lo que pasa que a nivel científico, eso los científicos lo comprenden perfectamente, pero a nivel, digamos, de política y de explicar a la sociedad, el mensaje muchas veces es que el metabolismo del ganado genera gases como si fuera un motor de explosión, y eso es lo que yo creo que debemos de desmentir categóricamente, ¿no? Vale. Y es un poco lo que hemos explicado en su momento en el podcast. Y por otro lado, el metano que está generando ahora mismo el ganado, también habíamos explicado que más o menos es el que generaron durante millones de años los rumiantes que eran salvajes, ¿no? Que habitaban en las grandes praderas. Es decir, es un metano que forma parte del ciclo natural de reciclaje del carbono que tiene que descomponerse y volver a la atmósfera porque puede ser volver a capturado por las plantas. Es decir,
que si hay que Hubo buscar... una especie de intercambio entre animales salvajes por domésticos. Sí, vale. Y entonces las emisiones de metano que podamos estar emitiendo ahora con el ganado, en su volumen sería equivalente al que se venía emitiendo en los animales salvajes en su momento. No estamos ahí distorsionando. Entonces, sí que hay un problema de acumulación de metano, porque hay muchas emisiones de metano, pero no busquemos el culpable en la ganadería. No lo busquemos porque sus emisiones netas, cuando reacciona con el oxígeno y pasa a CO2, van a ser cero, y porque siempre estuvieron ahí, siempre formaron parte del sistema natural de reciclaje y de regulación del clima. El villano tendremos que buscarlo en esas emisiones adicionales que se producen en la industria, en la generación de energía, en la industria petrolera, yo etcétera. Supongo que si al final todos hiciéramos autocrítica profunda o pensamiento, darle una buena vuelta, un buen pensamiento a las cosas, sí que llegas que es un poco cruel, ¿no? Condenar a la vaca pensando en el coche, ¿no? Es como... E injusto. Es muy injusto, ¿no? Injusto. Que lleguemos a eso socialmente y que se pueda llegar a ese pensamiento común, colectivo. Y ese desprestigio fácil o incluso criminalización del ganadero, ¿no? Cuando lo que está haciendo es producir alimentos, y cuando habíamos visto también en su momento el papel importantísimo que tiene el ganado en el ecosistema global. Habíamos visto aquello de cómo se está empezando a manejar ahora los ganados, los rebaños en extensivo en las regiones áridas del planeta, para que mimeticen ese pisoteo tan importante que tenía la pezuña del animal salvaje para hacer cortafuegos naturales, para evitar incendios. Y para que entrara la poca lluvia que precipitan esos ecosistemas en el suelo, para que entre en el suelo y no hubiera escorrentía. Hablamos de que hay mucha fibra vegetal que no podemos consumir directamente los seres humanos, pero sí el ganado, los rastrojos, las pajas que no son grano, eso no podemos comerlo directamente los seres humanos. Hay muchas cosas que produce la tierra que para nosotros de primeras no serían claro, asimilables. Y sin embargo el ganado lo convierte en proteína animal que sí podemos aprovechar, es decir, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, y no se puede desprestigiar ni desvalorizar la actividad de los ganaderos con 4 conceptos que no son correctos o que son inducidos por gente de fuera del sistema agrario que tiene algún tipo de interés en desprestigiar la ganadería y el consumo de carne, ¿no? Eso nos llevaría muy lejos, pero bueno, también en su momento lo hemos tocado con un aspecto importante. Muy bien. Pero no sé qué nos queda por... Los modelos... lo que hablábamos, es verdad, lo que hablábamos el último día sobre la ecoansiedad, ¿no? Sí. Esto que está ahora... no en auge, pero bueno, esta última tendencia de gente que lo está empezando a pasar mal pensando en si contamina mucho su día a día y... Sí, sobre todo porque tienen una percepción por cómo se dan las noticias, por cómo le llegan. También hay grupos interesados muchas veces en emitir mensajes catastrofistas de que va a colapsar el sistema climático. Entonces, creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad desde la ciencia, desde el conocimiento científico, decir que sí que es un tema serio, pero bueno, que no hay nada que actualmente nos lleve a pensar de que estamos en ningún futuro irreversible, catastrófico con respecto al clima. Hay que saber gestionarlo, lo vamos a saber gestionar globalmente, yo creo, y hay que tener en cuenta pues todos los factores que hasta ahora, muchos de los modelos que hicieron predicciones que no se están cumpliendo, si está aumentando la concentración de CO2, si está aumentando el nivel del mar, pero ya venía aumentando desde finales del siglo XIX, es decir, no es un fenómeno nuevo. Había ahí una parte de variabilidad natural de cambio climático que ahora se puede ver reforzada efectivamente con todo este tema de CO2, etcétera, pero que no está teniendo esos efectos tan irreversibles que se podían pensar. Hay que ser optimistas que vamos a ser capaces de poder doblegar el cambio climático utilizando la ciencia y la técnica y desde el mundo también de la producción de los alimentos, la agricultura, que maneja más territorio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los modelos informáticos de regulación del clima están siendo muy cuestionados porque están apareciendo, la ciencia avanza día a día, nuevos factores que se ven que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Uno de ellos, la importancia del vapor de agua como gas de efecto invernadero. Al final podemos tener hasta un 2 o 3% de vapor de agua en la atmósfera en un determinado momento,
cuando el CO2 es el 0,042%, esas 420 partes por millón. Todo el tema de transporte de energía térmica hacia los polos, el papel de los ciclos naturales en la circulación de la troposfera, de la estratosfera, de las oscilaciones multidecadales de los océanos, los ritmos de las manchas solares que nos indican la actividad solar, todo eso de forma natural está influyendo en el clima, ¿no? Y son cosas que no han tenido suficientemente en cuenta los modelos actuales que se basan únicamente en la concentración de CO2. El polo está funcionando como un gran disipador de energía, sobre todo el polo norte, lo explicábamos en el último podcast, como de alguna manera es como un gran radiador de un motor térmico, ¿no? Que está siendo capaz de irradiar mucha energía hacia el espacio, es uno de los factores. Y después que estamos en un ciclo natural, nos dicen los científicos, de calentamiento. Aunque no estuviera habiendo emisiones de CO2, estaríamos igual en un ciclo de aumento del nivel del mar. Aunque el ser humano no estuviera en la Tierra, en la Tierra pasaría este fenómeno ahora mismo, sí. Ahora tocaría, por cómo está el ciclo solar, por cómo están... Por esos factores cósmicos, quizás, por sí, eso que hablábamos. Y esas oscilaciones periódicas que decíamos ahora, que están dentro de los factores cósmicos y que son matizadas siempre por el otro sistema, ¿no? Por el sistema biológico, que intenta oponerse siempre a los valores que intentan dispararse y se salen de la media que necesita la vida. Todo eso está funcionando, a pesar de... Entonces, el mensaje sería... no caigamos en el catastrofismo ni en el negacionismo. Seamos conscientes de que hay un problema con el clima, que una parte de esa variabilidad sí que tenemos que ver los seres humanos, sobre todo con esas emisiones, pero estamos viendo que sus efectos están siendo contrarrestados parcialmente, reaccionando el ecosistema. Reforcemos ese trabajo que nos está dando el ecosistema, colaboremos desde la agricultura y la ganadería, con nuestras prácticas, con nuestras técnicas, con esa exigencia que nos hace también la sociedad de incorporar cada vez más sostenibilidad. La PAC está alineada perfectamente con todo eso, con todas las normativas que intentan salvaguardar la producción de alimentos con el respeto medioambiental, y vamos por el buen camino. Entonces, yo a esas personas que sufren de esa ecoansiedad y que para ellos es un problema real, les diría que reflexionaran un poco. También hace muchos años había mucha gente obsesionada con una guerra nuclear o con... En cada momento de la historia tenemos... ¿Viste Medianoche en París? La vi el otro día, no, de Woody Allen. No la vi. Muy resumidamente, ¿vale? Tampoco te la destripo mucho. Si no hagamos spoiler. Es buena, un escritor de hoy en día, enamorado de la época, pues de Picasso, ¿no? Y tenía ahí sus escritores favoritos, un enamorado de esas luces de interior más ese amarillo cálido, ¿no? De la iluminación de antes, pues bueno, enamorado de esa época. Y de repente se ve en esa época, ¿no? Y se ve con todos los grandes y es feliz y conoce una chica que le encanta. Esto todo pasa en París, claro. Y la chica le dice, no hay mejor época que la Belle Époque. No, le dice así. Le dice así. Y más dice, atrás. ¿O? Claro, y él dice, pero si estamos en la mejor época de la historia. Y dice, ¿qué va? Porque claro, esos coches de antes, ¿no? Esos motores. Esa estética. Y ella le decía, esos carros de caballos, ¿no? Ese moverse en carro de caballos. Moraleja así rápido, pues la mejor época es la que te toca y ya está, porque sí que te puedes plantear el pasado, pero siempre va a haber alguien que se plantee el otro pasado y... No podemos escoger la época en que nacemos, solo podemos escoger los actos y cómo respondemos a las circunstancias. Eso, ¿no? Eso viene a esto que hablabas de que antes había paranoia de crisis nuclear esto, ¿no? Muy bien, Jacobo. Pues no sé si tenemos algo más que hablar. Yo ya casi lo dejaríamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que hemos echado un cierre temático a los podcasts que veníamos hablando de este tema. Y como siempre, es mandar un especial saludo a los agricultores y ganaderos, que son los que nos dan de comer y los que están haciendo este gran esfuerzo de adaptación y de aprendizaje para lidiar con todo este tema del cambio climático desde la agricultura y la ganadería, que son tan necesarias para que comamos todos los días.
Bueno, muy bien. Nos quedan solo 2, ¿no? Sí, nos quedan 2 episodios. 2 y acabamos. Entonces, bueno, pues nada. Gracias, Jacobo. Y nos emplazamos para la siguiente. Muy bien, un saludo. A todos.